¿Quién firmaba realmente las decisiones en la Casa Blanca de Joe Biden? Un nuevo informe del Congreso revela detalles sobre el polémico uso del AutoPen. Y Estados Unidos revoca 13 rutas aéreas mexicanas tras acusar a México de violar acuerdos de aviación. ¿Cómo afecta esto a los viajeros? Y el Senado aprueba una ley para eliminar los aranceles a Brasil. ¿Podrá aprobarse en la Cámara? Estados Unidos lanza nuevos operativos en el Pacífico y mata a 14 narcoterroristas. ¿Qué respondió el Congreso? Además, la administración Trump advierte que el ejército podría quedarse sin sueldo si el cierre del gobierno continúa. Y millones de familias podrían perder también sus beneficios del programa SNAP a partir del 1 de noviembre. Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio. Empezamos con las noticias más relevantes de hoy, miércoles 29 de octubre. El Congreso acaba de publicar un informe que ha generado una nueva controversia y es el uso del AutoPen durante el gobierno de Joe Biden. El Comité de Supervisión de la Cámara, controlado por los republicanos, publicó un documento de 91 páginas en el que afirma que el uso del AutoPen demuestra que el expresidente Joe Biden no estaba tomando las decisiones por sí mismo cuando era presidente. Según el informe, su equipo encubrió el deterioro mental de Biden y permitió que otras personas firmaran decisiones importantes en su nombre. ¿Podría esto significar entonces que algunas de las órdenes ejecutivas o incluso los indultos que firmó durante su gobierno ya no son válidos? Pues la investigación incluyó entrevistas con 14 exfuncionarios de la Casa Blanca y más de 47 horas de declaraciones grabadas. En ese material, los republicanos han asegurado que el proceso de aprobación de decisiones en la Casa Blanca de Biden, cita textual, estaba listo para ser explotado. Neera Tanden, quien fue la secretaria de personal y la asesora principal del presidente Biden, dijo que su trabajo era entregar los documentos que Biden debía revisar y firmar. Sin embargo, ella confesó que solo veía al presidente cada 6 u 8 semanas. El informe comparó eso con el actual secretario del personal del presidente Trump, Will Scharf, quien se reúne frecuentemente con el presidente y discute con él cada documento antes de firmarlo. Los republicanos han destacado que Tanden incluso reconoció que durante su tiempo en el cargo solo manejó quizás 2 casos de indultos. El informe también ha explicado que el personal encargado del AutoPen, que es un dispositivo que imita la firma del presidente, no pudo aclarar quién tenía acceso para operarlo. Tanden admitió que aunque supervisaba su uso, ella no lo manejaba directamente ni tampoco presenció cómo se utilizaba hasta casi el final de su gestión. Además, el comité encontró un documento interno fechado en febrero de 2021, donde la primera secretaria de personal de Biden, Jess Hertz, establecía reglas sobre cómo debía usarse el AutoPen. Ese memo indicaba claramente que algunos documentos no debían firmarse con AutoPen, sino con la firma real del presidente Biden, entre ellos proyectos de ley del Congreso, vetos, discursos del Estado de la Unión, nombramientos de gabinete y cartas de indulto. Los demócratas han rechazado por completo estas acusaciones del comité. Ellos han afirmado que Biden aprobó personalmente cada acción ejecutiva de su administración y que el uso del AutoPen fue totalmente legal y conforme a la práctica histórica. En su propio informe, ellos han acusado a los republicanos de promover una teoría de conspiración sobre la salud mental del expresidente, luego del fracaso del juicio político. Ellos dijeron que se trataba solo de un intento débil por deslegitimar sus políticas y anular sus acciones ejecutivas, incluidas las órdenes de perdón. En junio, el propio presidente Biden respondió a estas acusaciones diciendo que él fue quien tomó las decisiones durante su presidencia y que fue él quien también decidió los indultos, las órdenes ejecutivas y las proclamaciones, y que cualquier sugerencia contraria era ridícula y falsa. Pero el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, no está convencido.
Él asegura que los asesores de Biden colaboraron para engañar al público, en sus propias palabras, y mantener la ilusión de que el presidente Biden seguía tomando decisiones. Comer afirma que todas las acciones firmadas con el AutoPen son nulas y sin valor y que esto podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos. Comer también pidió al Departamento de Justicia que revise todas las acciones firmadas con AutoPen y que investigue a los asesores que se negaron a declarar usando la Quinta Enmienda. Por su parte, la fiscal general Pam Bondi ha confirmado en la red social X que ya inició una revisión sobre los indultos firmados mediante el AutoPen y prometió rendición de cuentas al pueblo estadounidense. Hasta el momento, el equipo de Joe Biden no ha respondido todavía a estas acusaciones. Y en otras noticias, Estados Unidos acaba de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues según el secretario de Transporte Sean Duffy, México canceló y congeló ilegalmente durante 3 años varios vuelos de aerolíneas estadounidenses sin enfrentar las consecuencias. Y eso, según Duffy, ya no se va a permitir. Por eso, Estados Unidos ha revocado la autorización de 13 rutas que conectaban a México con distintas ciudades estadounidenses. Entre los vuelos afectados están el servicio de Aeroméxico entre la Ciudad de México y San Juan, el vuelo de Volaris entre Juárez y Newark, New Jersey, los vuelos de Viva Aerobús desde Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando, y los vuelos de Aeroméxico desde Felipe Ángeles a Houston y McAllen en Texas. Además, Estados Unidos también ha prohibido los vuelos de carga mixta, que son los llamados belly cargo, que transportan pasajeros y mercancías al mismo tiempo, desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. ¿Pero qué significa eso para los viajeros? Pues el Departamento de Transporte advirtió que estas restricciones pueden afectar los planes de viaje de muchos ciudadanos estadounidenses, así que recomendó contactar directamente a las aerolíneas para obtener información sobre los vuelos. Este conflicto viene ya desde el 2022, porque ese año México revocó rutas a aerolíneas estadounidenses y les prohibió operar vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Como resultado, estas aerolíneas estadounidenses han tenido que aterrizar en el Aeropuerto Felipe Ángeles, que está a unas 26 millas del centro de la capital mexicana. Ahora el secretario Duffy incluso ha propuesto una nueva medida, que es prohibir a las aerolíneas mexicanas transportar carga en los vuelos de pasajeros entre el Aeropuerto Juárez y Estados Unidos. Si se aprueba, esta restricción entrará en vigor en unos 3 meses. Nuestro medio, Epoch Times, intentó contactar al Ministerio de Transporte en México y a las aerolíneas involucradas, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. Este conflicto no llega solo porque hace apenas un mes el Departamento de Transporte ya había ordenado a Delta Airlines y Aeroméxico poner fin a su alianza comercial que les permitía coordinar horarios, precios y capacidad de vuelos entre ambos países. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense ha considerado que esa alianza generaba una competencia desleal, ya que Delta y Aeroméxico controlaban cerca del 60% de los vuelos entre México y Estados Unidos, especialmente en las rutas hasta Ciudad de México. Y ahora nos vamos al Ejecutivo, porque en declaraciones a bordo del Air Force One, el presidente Trump ha asegurado que el alto al fuego sigue en pie a pesar de los ataques israelíes. Recordemos que esta tregua fue negociada por Washington a principios de mes. Pues por lo que entiendo, ellos abatieron a un soldado israelí, mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron al fuego. Y con razón, cuando eso sucede, deben responder al fuego. Nada va a poner en peligro el alto al fuego. Hay que entender que Hamas representa una parte muy pequeña de la paz en Medio Oriente. Y tienen que comportarse. Ellos son un poco violentos, pero ellos dijeron que se portarían bien. Y si se portan bien, van a ser felices. Y si no se portan bien, van a ser eliminados. Sus vidas terminarán y ellos entienden eso.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó ataques militares en la franja de Gaza. Según él, el grupo terrorista Hamas violó el acuerdo de cese al fuego. El ejército israelí dijo que atacó a 30 terroristas con cargos de mando dentro de organizaciones que operan en Gaza. Trump ha advertido varias veces a Hamas que no viole el acuerdo. Dijo que su gobierno está vigilando de cerca cada uno de sus movimientos. El ejército israelí también afirmó que seguirá respetando el acuerdo de alto al fuego, pero advirtió que cualquier violación recibirá una respuesta firme. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informó en Telegram que 104 personas murieron en los últimos ataques israelíes, elevando el total de muertos a 211 desde que empezó la tregua. Sin embargo, esas cifras no distinguen entre combatientes y civiles e incluso incluyen muertes por causas naturales. Nuestro medio Epoch Times no pudo verificar tampoco estos datos. El acuerdo establece que Hamas debe devolver a todos los rehenes israelíes vivos o muertos antes de que empiece la reconstrucción de Gaza. Hasta ahora Hamas ha liberado a los 20 rehenes vivos, pero los cuerpos de 13 rehenes muertos siguen retenidos en la franja. Las autoridades israelíes dicen que Hamas conoce sus ubicaciones, pero se niega a entregarlos. El grupo lo niega y alega que la destrucción en Gaza ha dificultado encontrar los restos. Y en otras noticias, el Senado acaba de aprobar una ley para cancelar los aranceles que Trump impuso a Brasil. Se trata de una medida bipartidista que busca revertir una de las decisiones más polémicas del presidente. El martes, el Senado, que ahora tiene una mayoría republicana, votó 52 contra 48 a favor del proyecto. 5 senadores republicanos se unieron a los demócratas porque dicen que esos aranceles están aumentando los precios para los consumidores estadounidenses. La iniciativa anula la emergencia nacional que Trump declaró en julio, cuando impuso un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños. Esa orden calificaba las acciones de Brasil como una amenaza a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Trump lo hizo en respuesta al juicio y a la condena contra su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro. Los autores del proyecto dijeron que el Congreso, que tiene la autoridad constitucional sobre el comercio y los aranceles, debe limitar el exceso de poder del Ejecutivo. Este proyecto ahora pasará a la Cámara, que también está controlada por los republicanos. Sin embargo, se espera que quede archivado porque los líderes del partido ya han bloqueado medidas similares antes. Los demócratas, encabezados por Chuck Schumer, ya han anunciado que planean más votaciones para revertir los aranceles que Trump impuso no solo a Brasil, sino también a Canadá y a otros países, porque ellos aseguran que esas tarifas han elevado los precios de productos básicos como el café y la carne. Brasil, por su parte, ha rechazado las acusaciones de Trump. El gobierno brasileño señala que en los últimos 15 años Estados Unidos ha tenido un superávit comercial de $410 millones con Brasil y que las tarifas son injustas. Pero en medio de todo este conflicto hay señales de acercamiento, porque Trump dijo este domingo, mientras estaba en Malasia, que podría llegar a un acuerdo con el presidente brasileño Lula da Silva. Y Lula respondió un día después, durante una reunión de la ASEAN en Malasia, diciendo que Trump le había garantizado que ese acuerdo se firmaría pronto. Según Lula, podría concretarse más rápido de lo que todos creen. Estados Unidos confirmó hoy que mató a 14 narcoterroristas en 4 embarcaciones en el Océano Pacífico Oriental. La información la confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Según Hegseth, los ataques fueron operaciones militares letales realizadas en aguas internacionales. Los blancos eran embarcaciones controladas por grupos terroristas, aunque no reveló los nombres de esas organizaciones. En el primer golpe murieron 8 personas, en el segundo 4 y en el tercero
03. Solo una persona sobrevivió y dijo que las autoridades mexicanas la están buscando con equipos de rescate. Todos los fallecidos eran hombres. Hegseth afirmó que esos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda y que serán tratados de la misma forma. Pero mientras el gobierno celebra este operativo, en el Congreso están creciendo cada vez más estas preocupaciones. Por ejemplo, hay algunos demócratas y también varios republicanos que están cuestionando la legalidad de estas acciones. Está, por ejemplo, el senador Jack Reed, que es demócrata de Rhode Island. Él dijo que le preocupa que el presidente haya lanzado estos ataques sin autorización del Congreso y sin ninguna justificación legal clara. El representante Adam Smith, demócrata del estado de Washington y miembro principal del Comité de Servicios Armados de la Cámara, también ha pedido una audiencia oficial sobre estos ataques. Incluso hay algunos republicanos que han mostrado también su desacuerdo. Está el senador Rand Paul de Kentucky, quien criticó directamente las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance, quien defendió estas operaciones. Y ahora pasamos a analizar este esperado y sonado encuentro entre Washington y Beijing. ¿Qué está realmente sobre la mesa en esta reunión pronta a realizarse entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping? Pues los mercados se están moviendo con fuerza antes de este encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el líder del Partido Comunista Chino. Este va a ser un evento en el que ambos podrían cerrar un acuerdo que aumente el comercio y, al menos por ahora, que detengan las restricciones de China sobre las tierras raras. Y este es justamente uno de los temas más importantes a discutir, las tierras raras. Estados Unidos busca garantías sobre un suministro confiable. En octubre, Beijing impuso controles a la exportación de 7 tierras raras que se suman a las anunciadas en abril, lo cual eleva el total a 12. Además, el régimen chino exige licencias para cualquier producto que tenga más del 0,1% de tierras raras extraídas o procesadas en China. ¿Y por qué es clave? Porque China controla el 90% de su refinamiento mundial. Cuando China aplicó estas medidas en abril, las automotrices globales se enfrentaron el riesgo de detener la producción en pocas semanas. Esa decisión tensó las negociaciones y Trump respondió con la amenaza de aranceles adicionales del 100% y nuevos controles de exportación. Bajo esa presión, Beijing aceptó revisar las restricciones. Y otro punto clave a tocar es la soya. En medio de esta actual guerra comercial, China volvió a aplicar una táctica que usó en 2018, que era boicotear la compra de soya estadounidense durante una cosecha récord. Trump calificó esta medida como un acto económicamente hostil y aseguró que será un tema central de esta reunión. China compra alrededor del 60% de la soya estadounidense, según la Asociación Americana de Productores de Soya. No existe otro mercado capaz de llenar ese vacío. Y este año Beijing recurrió a Brasil y Argentina para cubrir estas necesidades, principalmente para alimento de ganado. Trump dijo que no permitirá que China use a los productores estadounidenses como herramienta de presión. Trump espera que China multiplique por 4 sus compras de soya. Por su parte, el secretario del Tesoro Bessent dijo que los agricultores se sentirán muy bien con lo que se ha acordado y que los efectos positivos se notarán esta temporada y en los próximos años. Pasamos al tercer tema a discutir entre Trump y Xi Jinping, que es el fentanilo. Porque en febrero Trump impuso aranceles a China por no cumplir su promesa de ayudar a frenar esta crisis. En una orden ejecutiva señaló que Beijing subsidia a las empresas químicas que producen los precursores del fentanilo y permite el lavado del dinero que sostiene esta red de tráfico. De los aranceles actuales sobre China, el 20% están relacionados con su papel en la crisis del fentanilo. Trump ha acusado al régimen chino de enviar esta droga a Estados Unidos a través de Venezuela. El tema enérgico también estará sobre la mesa de discusión. Washington ha pedido varias veces a Beijing que use su influencia sobre Moscú para frenar la guerra en Ucrania y ha sugerido reducir las compras de energía rusa. Estados Unidos ha sancionado a empresas petroleras rusas para cortar este financiamiento de la guerra y presionar por un alto al fuego. Sin embargo, China sigue siendo uno de los principales compradores del petróleo ruso y hasta
ahora se ha negado a condenar la invasión o comprometerse a limitar su apoyo económico militar a Moscú. Ahora pasando a otro tema, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha lanzado una advertencia fuerte. Si el cierre del gobierno continúa, los miembros activos del ejército podrían quedarse sin sueldo a partir del 15 de noviembre. En una entrevista con Face the Nation de CBS el fin de semana, Bessent explicó que podrán pagarles al inicio del mes, pero que para mediados de noviembre el dinero ya no va a alcanzar. Este cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre y desde entonces unos 750,000 empleados federales han sido suspendidos y otros siguen trabajando sin salario. Los militares por ahora han recibido un pago porque la administración Trump movió los fondos de emergencia. De hecho, la semana pasada el presidente habría revelado que un donante privado envió un cheque de $130 millones para ayudar a cubrir los sueldos de 1.3 millones de militares activos. Los demócratas, por su parte, siguen condenando y condicionan esta reapertura del gobierno a incluir una extensión permanente de los subsidios del Obamacare que expiran a finales de año. También quieren eliminar partes de la ley One Big Beautiful Bill que excluye a solicitantes de asilo, refugiados y ciertos titulares de visa de la cobertura del Obamacare a partir del 2027. Los republicanos, por su parte, sostienen que estos temas deben discutirse por separado y no usarse como una moneda de cambio para reabrir el gobierno. Mientras tanto, la situación se sigue agravando porque el Departamento de Agricultura también ha advertido que si este cierre continúa, el programa de asistencia alimentaria conocido como SNAP, que ayuda a millones de familias de bajos recursos, podría verse afectado desde el 1 de noviembre, es decir, a inicios de esta semana, de esta semana. En su página web, el departamento señaló que el pozo se había secado. Más de 41 millones de estadounidenses se van a quedar sin cupones de alimentos el próximo mes si es que el Congreso no vota para reabrir el gobierno a tiempo, decía la declaración del Departamento de Agricultura. Pero ¿se pueden usar fondos de emergencia para cubrir estos beneficios de los cupones de alimentos? Pues el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Smith, ha dicho que legalmente no se puede recurrir a estos $5,000 millones que tienen en fondos de contingencia para cubrir el SNAP. Según Johnson, si se usan estos recursos, habría que quitarles dinero a otros programas como los comedores escolares o las fórmulas infantiles. En sus palabras, dijo que era un intercambio. Y en la historia moderna de Estados Unidos, los beneficios del SNAP nunca realmente se llegaron a suspender, ni siquiera durante los cierres del gobierno. Ahora pasamos a otro tema porque una nueva encuesta nacional muestra que menos de la mitad de los estadounidenses quiere ver a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Este sondeo realizado por la Universidad de Quinnipiac reveló que el 48% de estadounidenses aprueba la decisión de la NFL de tener al cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, como protagonista del show del Super Bowl 60, que se celebrará el 8 de febrero del próximo año. El estudio también muestra una fuerte división política. Entre los demócratas, un 74% aprueba esta elección y solo un 10% la desaprueba. Entre los independientes, el apoyo baja al 52% y entre los republicanos, 63% desaprueba esta decisión. Recordemos que la NFL anunció en septiembre que Bad Bunny sería el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, pero el anuncio generó una fuerte reacción en redes. Más de 94,000 personas han firmado una petición en change.org pidiendo reemplazar a Bad Bunny por el cantante country George Strait. A pesar de las críticas, la NFL defendió su decisión. John Barker, vicepresidente de producción global de estos eventos de la liga, dijo que Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la música actual, y agregó que el artista de 31 años y ganador de varios premios Grammy tiene una capacidad única para unir géneros, idiomas y públicos, por lo que lo consideraron una elección natural.
Pero no todos en la política han quedado conformes con esta elección. En una entrevista con Newsmax, el presidente Trump dijo que nunca había oído hablar de Bad Bunny y que no sabe por qué lo eligieron. El cantante, por su parte, ha criticado varias de las políticas del mandatario. Incluso dijo que su próxima gira mundial, que comenzará en noviembre en República Dominicana, no incluirá conciertos en Estados Unidos por temor a posibles operativos del ICE durante sus presentaciones. Sobre este tema, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que ICE estará presente en el estadio Levi's durante el Super Bowl. Así que la pregunta queda abierta. ¿La NFL acertó al elegir a Bad Bunny para el Super Bowl o veremos un boicot al espectáculo más visto del año? Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.